Tercera hora camino de la tertulia, además de Santiago González, que se ha quedado de retén en la República de los Tontos, viene el director de ABC, Julián Quirós, y tenemos muchas cosas que comentar. Pero lo primero, el tiempo. Hoy llueve en Extremadura y Andalucía, para ser precisos, sobre todo en Badajoz y en Huelva. Y en el resto de España, pues cielos rasos y despejados, prácticamente en todas partes. Alguna nube aquí y allá, pero sin más trascendencia. En Madrid nos vamos a 15 grados de máxima, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 1 grado más que ayer, 23. Y la mínima, pues ayer Vitoria, hoy Soria, pero lo mismo, 1 gradito. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contar los asuntos que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia. Luego estará Rosa Díez en La Resistencia, que nos va a hablar de la última iniciativa de denuncia ante el Consejo de Europa de, entre otras cosas, el informe del Consejo de Estado sobre las fechorías de Sánchez. Pero hoy es uno de esos días delicados. Ya saben que desde siempre he dicho que el rey tiene que ir a Cataluña solo cuando haya garantías jurídicas de que allí se intenta al menos, que se respete la ley. Cuando vas a un lugar sin ley, el rey, que es rey de todos los españoles, no puede ir a jugársela, y menos para favorecer los intereses de una colección de gente que es de lo peor. Como dicen en México, de lo peor. Sánchez, que le acompaña en calidad de carcelero, y luego el empresariado catalán, que ha dado de nuevo un recital de doblez, de mezquindad y de abyección. Si en Cataluña ha habido un golpe de Estado es porque los ricos catalanes han querido. Y han querido porque vienen ordeñando la vaca española desde tiempo inmemorial. Ya desde tiempos del arancel Cambó, que ha pasado más de un siglo. Pero es que a comienzos del 19 estuvo Lucien Bale, ¿quién era Lucien Bale? Stendhal. Rojo y negro, la cartuja de Palma. Bueno, esto no lo saben en Podemos, pero la gente que nos sigue sí. Bueno, pues el gran novelista estuvo en el puerto de Barcelona. Y dice, creo que he encontrado, he visto con toda claridad cuál es la clave de la política española. Los catalanes quieren venderle al resto de los españoles las cosas 4 veces más caras que en París o en Escocia. Lo clavó. ¿Lo clavó? Esta es la cuestión de fondo. Un proteccionismo encima teñido de xenofobia y complejo de superioridad. Es la primera vez que se queja la metrópoli de cómo la oprimen las colonias. Bueno, pues ese es el empresariado catalufo, que no es ni catalán, es catalufo. Es una colección de gente, en fin. Si lo dijera Jesulí en 2 palabras, diría repugnante. ¿Por qué? Pues porque hoy, se lo contamos en Libertad Digital, han sacado un manifiesto pidiendo orden público. Lo sacan después de 8 días ardiendo Barcelona. Claro, la queman sus hijos o sus nietos, porque los de la CUP son los hijos de Pujol, los hijos de Convergencia. Y Convergencia no es más que la razón comercial de la burguesía catalana y de esa clase media xenófoba, racista, antiespañola, antiliberal, antidemocrática, sórdida, siniestra, pero que se cree, qué sé yo que se cree. Bueno, en catalán piden diálogo y, bueno, no piden la independencia, pero el diálogo solo puede ser para la independencia. En cambio, en la versión española, ahí no lo ponen. Lean en Libertad Digital, están las 2 versiones. En español dicen que orden público. En catalán dicen que orden y diálogo, mucho diálogo político, es decir, más dinero, más cesiones, ningún orden público, desorden público. Esto se lo dijeron ya a Cambó una vez. Dice, usted, don Francisco, tendrá que elegir alguna vez entre ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España. Es decir, no puede querer ser el jefe, el presidente del gobierno de extrema derecha en España y al mismo tiempo el líder revolucionario de extrema izquierda en Cataluña. Pues podía y lo hizo. Hasta que naturalmente llegó la revolución y entonces se fue con Franco. Y fue el que organizó pues toda la propaganda del bando franquista. ¿Creen que agradeció cuando le devolvió la fabriqueta al generalísimo?
Cuando el Tercio de Montserrat, que es los voluntarios catalanes, ninguna provincia dio más voluntarios al bando nacional que Barcelona. Y además, heroicos, ¿eh? El Tercio de Montserrat era de los que más bajas tenían, junto con los regulares de Yagüe. Era tremendo. Eran realmente valientes, por no decir suicidas. ¿Creen que lo agradeció? No, hombre, no. En el año 42 ya se estaba quejando de Franco. Es que son así. Esa mezcla de complejo de superioridad y de rencor, de inferioridad, que no tienen remedio, que es una sociedad enferma. Pero es lo mismo que pasa en el País Vasco. Ahora que ya mandan ellos, y no mandan más que ellos, se puede decir, es una sociedad rabiosamente inmoral, donde ha habido grupos de resistencia heroicos, pero con una clase dirigente repugnante, que ha mirado hacia otro lado cuando mataban al de la fábrica de al lado. Esa es la realidad. ¿A qué va el rey a Cataluña? Se supone, como es el rey de todos los españoles, de los españoles. Pero va con Sánchez. Tendría que ir a ver pues a la gente que de la Asamblea por una escuela bilingüe, a las sedes de Vox apedreadas, a las sedes de Ciudadanos, a salvar a Alejandro Fernández, que ahora lo quiere ahorcar el PP de Barcelona. En fin, a la gente que defiende España. A la que la ataca. ¿Por qué? Ya saben que eso lo he defendido siempre. Lo defendí hasta con Campechano. Lo que pasa es que con Campechano ya sabíamos lo que cobraba. Cuando la famosa OPA de gas natural contra Endesa, lo que hizo Campechano fue irse a inaugurar Akbar, la Torre Akbar, esa especie de huevo fálico o lo que sea, que haya gente que le gusta. Bueno, para los gustos son los colores. Yo, la verdad, prefiero el Parque Güell. Esto es hacer una cosa rara. Pero lo primero que hizo Campechano era allí, Macaixa, Fornesa. Es decir, previo pago de su importe. Pero ahora que tenemos un rey decente, ¿qué necesidad tiene de ir allí a jugarse el pellejo y a jugarse el crédito y el prestigio, cuando tanto Sánchez como el separatismo catalán, como ese empresariado corrupto hasta el tuétano, que representan el Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía, esas entidades donde aparece un cateto de Madrid, por ejemplo, Casado, y entonces se licúa, por ejemplo, Aznar, por ejemplo, Zapatero, por ejemplo, Felipe González, por ejemplo, Adolfo Suárez, porque no ha habido ni un solo presidente del gobierno ni aspirante que tenga la menor idea de lo que es la Cataluña real. La Cataluña real no es la sardana, es la represión. Desde que Pujol llegó al poder, es la represión de España y de todo lo español. Y de más de la mitad de los catalanes que hablan español. Pero en fin, entiendo que el jefe del Estado no tiene más remedio en una monarquía constitucional que hacer algún caso al jefe del gobierno, al presidente del gobierno, aunque sea tan abyecto y tan golpista como el que tenemos. Òmnium, la ANC y los CDRs están convocando desde primera hora de la mañana concentraciones en Martorell ante la visita del rey Felipe VI a la fábrica de SEAT, prevista para las 11 de la mañana. Lo hace en compañía del Pedro Sánchez y tras el viaje de incógnito para entregar el Cervantes a Margarit. La visita se produce unas horas después de la celebración de un acto organizado por Fomento del Trabajo y en el que 300 empresas y entidades reclaman el cese del terrorismo callejero en Cataluña y la recuperación económica. Durante el acto se presentó un documento. En la versión catalana del manifiesto, los organizadores incluyen que se reúna la mesa de diálogo. En la versión en español lo omiten. Pedro Sánchez presidió ayer el acto de destrucción de miles de armas incautadas a ETA en ausencia de los expresidentes y de la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El presidente del gobierno organizó un espectáculo televisivo junto a una apisonadora y grande marlasca desaparecido en las últimas semanas desde que comenzaran los actos violentos tras la detención de Hasél. En la noche de Dieter, Maite Araluce de la VT explicaba que su asociación acudió al acto para poder hablar con el presidente y decirle cómo se sienten las víctimas ante el blanqueamiento de ETA. Sánchez evitó referirse en todo momento a ETA como una banda terrorista. No podemos recuperar las vidas que perdimos, no podemos recuperarlas. Tampoco podemos destruir el pasado negro, como hoy hemos destruido estas armas. Pero si está en nuestra mano luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y también el honor.
Está en nuestra mano acabar con el miedo y seguir construyendo, porque somos y sabemos que nunca se acaba de construir del todo el camino de la paz y de la libertad. ¿Le ha sostenido la mirada el presidente cuando usted se lo ha dicho? No, ha mirado hacia otro lado. Yo no sé si tiene sentimientos esta persona. Igual que él seguía hablando y diciendo que sí, que va a seguir haciendo homenajes a víctimas, tal, pero no me ha contestado en ningún momento nada, ni nada. Nos ha dicho que nos va a recibir, veremos si nos va a recibir o no. ¿Qué necesidad tiene de que lo reciba, señora Laluce? Podía haber dado simplemente una rueda de prensa denunciando que el presidente del gobierno es el socio del partido de la ETA, que es Bildu. ¿Por qué? ¿Qué hacían ustedes allí? Cuando otras asociaciones de víctimas, claro que no cobran las subvenciones, no estaban allí. ¿Qué hacían? Continuar la penosa tradición de la VT de haberse vendido por la subvención. Que eso viene pasando desde la época de Francisco José Alcaraz. ¿Qué pintan ustedes con el socio de Bildu? Que nos mire a la cara, déjense de numeritos. Para numeritos, Iván Redondo. Por cierto, es profundamente injusto que se achaque a Producciones Redondo la invención de la apisonadora. Y dejo aparte los memes de Echenique apisonando. O sea, eso, idéntico, lo cual demuestra que, por lo menos, a Iván Redondo le gustan las mismas folclóricas que a mí. Esa es la misma campaña que hizo María Jiménez, con una pequeña apisonadora del municipio madrileño de Arganda del Rey, organizado por la SGAE, la que apisonaba discos piratas, en una campaña contra la piratería de la SGAE. Luego, María Jiménez, que estaba en un momento imponente de arte y de presencia y de todo, taconeaba con ferocidad, por supuesto destruyendo los discos piratas. Pero ahí está la foto con la apisonadora y el escudo que me parece, al tuntún, que pone Arganda del Rey, o sea que debe ser pues del municipio donde estaría cercana. La SGAE, que luego se reveló la cueva de Alibaba. O sea que para piratar la SGAE. Pero en fin, esa fue una campaña muy, muy brillante. O sea que ni siquiera es original. Pero el problema de fondo es, pero vamos a ver, el socio de Bildu, el socio del partido de la ETA, ¿cómo va a condenar la ETA? Pero si vive de ella. ¿Cómo va a condenar el golpe de Estado en Cataluña si depende de la Esquerra? Y depende porque él quiere. Porque podría depender del PP, que es gratis, y ya está. En fin, mientras tanto, parece que este fin de semana, domingo o lunes, nos vamos a librar del infectódromo en Madrid, no en otras partes. Hoy, por ejemplo, publica un artículo de opinión un señor de Valencia en el diario El Mundo. Después de leerlo 2 veces, no sé muy bien qué quiere decir. Al final, creo que lo que quiere decir es que entre derechos básicos como el de manifestación y el derecho a la salud, depende. O sea que en Valencia lo permiten, pues porque allí eligen la manifestación, y en Madrid no, porque eligen la salud. Hombre, hoy es el día que hay que recordar este fin de semana que 23.000 personas murieron, 23.000 españoles murieron, porque las cernícalas que se empeñaron en pasearse el 8 de marzo montando el pollo y tirándole, pues lo que hacen siempre con los tontos de Ciudadanos y del PP que van a esos saraos, pues luego con una pistola de agua les tiran orines y esas cosas delicadas, ¿no? Copa menstrual en la boca de Abascal, ya saben, ese estilo fino, típico de la gentuza podemita. Pero 23.000 personas, solo por una semana, si hubieran adelantado una semana el confinamiento. No es que no lo adelantaran, es que retrasaron mes y medio. Porque conviene recordar, lo haremos siempre, porque no son 23.000, es una semana. De los 100.000 probablemente nos hubiéramos ahorrado 80.000. Si en el mes de enero, cuando el PP, Ciudadanos y Vox, entonces todos en la oposición, preguntan, mes de enero, ¿qué va a hacer el gobierno contra el virus chino? En lugar de decir, como dijeron Illa, el Pacotilla, el Simoncilla, el presidente y el vicepresidente Iglesias, del que dependían y dependen las residencias de ancianos, que no pasaba nada,
que no iba a llegar ningún virus, que a lo mejor 1 o 2 casos por el turismo, que estábamos perfectamente preparados, que nos sobraba material sanitario, y al día y la misma noche del 8 de marzo, cuando ya se habían dado el gustazo las petardas del PSOE y las petardas comunistas de montar el pollo y de infectarse todas, el único acto de justicia que hubo es que cayeron todas infectadas. No sé si se infectó Marlaska, desde entonces anda raro, aparece, desaparece, no sé si es como la cara oculta de la luna o la cara oculta del Caradura. Pero Marlaska no cayó, allí cayó la mujer del presidente, su suegro, cayó la vicepresidenta Calvo, cayó Irene Montero, cayó Carolina, doña Carolina Darias, antes Anodina, allí cayó todo el mundo. Esas las que conocemos. De ahí para atrás, imagínense que iban apelotonadas. Pero hombre, si le estornudó a la Boti y no se ha recuperado. Si está no binaria desde entonces. Pero son decenas de miles de muertos. Por ese feminismo grotesco encima que andan a palos entre ellas, se ve que la sororidad depende, los días pares toca comunista y los días impares socialista. Siempre en contra de la igualdad real ante la ley, que es la única igualdad real ante la ley. Ni ley de violencia de género, ni feminismo queer, ni narices. Lo que hicieron fue darse el gustazo de montar el pollo para la ley de libertad sexual que se había inventado la marquesa de Galapagar antes de saber escribir hace leyes. Cuento aquí en este libro, en La Vuelta del Comunismo, cómo fue todo el proceso. La ley que quería montar, que incluye la ley de protección a la infancia, que todavía tiene que ir al Congreso y que acabará aplaudiendo Cuca Gamarra, que es que lo veo venir. Como ya no está Cayetana, el PP la aplaudirá. Pero hombre, si el otro día montaron una ovación a las de la CUP contra Vox. Pero si es que el nivel de abyección a que está llegando el PP y Ciudadanos es casi cómico. Hoy escribo en El Mundo de la ley Luenga, que es de Luengo, que es un chico de Aguado. Aguado como su cerebro. Que consiste en una ley para asegurar que se cumpla la ley que iguala a los hombres y las mujeres. Dado que esa ley es la Constitución y que además, por si acaso, la UCD, cuando se hizo la Constitución, hizo una ley explícita que con toda claridad dice que por el mismo trabajo no se pueden pagar sueldos distintos, no hay nada más que asegurarse que se cumple la ley. No hace falta una ley para que se cumpla la ley, porque entonces si no necesitaríamos una ley para que se cumpla la ley, de la ley que se cumpla la ley, que se cumpla la ley, de la ley que se cumpla la ley. Y así sucesivamente. Yo como los pendientes de la Basquirri, que en el pendiente está una Basquirri que lleva un pendiente, donde está la Basquirri que lleva un pendiente, y así sucesivamente. Dice, ya estas mamarrachadas hemos llegado. A esas mamarrachadas hemos llegado. A que salga Maroto, el de la moto. Sí. Dice, sí. Con una voz así como de Aizkolari. Sí. Hay una violencia contra las mujeres por ser mujeres. ¿Te lo ha dicho tu madre? O sea que los hombres salimos por la mañana a decir, a ver, mujeres, vamos a palear mujeres. Tú no sé, pero desde luego a mí no me da. Aquí somos minoría, además, aquí nos apalean con bastante facilidad. Pero ¿dónde está eso? Eso es mentira. Eso es mentira. Y aun si fuera verdad, lo perseguiría el Código Penal, que es lo que le han dicho a la marquesa con lo del consentimiento. El consentimiento ya está en el Código Penal. Y como estaba... y está, sobra la ley de violencia de género, que es una construcción infame que se legalizó a raíz de la manada, que eso sí que fue una cosa repugnante. Pero el caso es que Franco Pardo dijo hace una semana que había que manifestarse siempre que fueran grupos de menos de 500, es decir, 499. Y ayer dijo que no, pero dijo que él no ha cambiado de opinión. Esto es este gobierno. O sea, la semana pasada dice, siempre que sea grupos, varios, de menos de 500, 499. Hoy, no, de ningún grupo. Pero no he cambiado de opinión. Y siguen adelante.
Finalmente, la delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido las manifestaciones y los actos del 8 de marzo. No sucede lo mismo en otras comunidades como Cataluña, Navarra o Valencia, donde han sido aceptadas decenas de actos y de concentraciones. Corrige, por tanto, su decisión inicial la delegación de Madrid, que no ha tardado en ser respondida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusa a Franco de negar la calle a las mujeres por su condición. Como miembro del Gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. El problema es la gran acumulación que se producía. Creo, humildemente, que la salud de los madrileños no puede permitirse que entre el domingo y el lunes, hubiera más de 60.000 personas, según las estimaciones de los convocantes. Y en la semana pasada sí. Se cree humildemente lo contrario de lo que creía soberbiamente ayer. Ahora, ¿se han dado cuenta de lo que acaba de decir la señora Marquesa? Ha dicho, como miembro del gobierno, miembro. Irene es miembro. Dios mío, de mi vida, vámonos a la resistencia. Organizando la resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Hola Federico, buenos días. Bueno, lo primero, darnos cuenta de la última iniciativa que, bueno, tú es que es, en fin, como Marcelino el gol a Rusia, un centro, ¡pum!, a rematarlo de cabeza de inmediato, que has mandado a Europa precisamente ese informe del Consejo de Estado, que es importante si se tiene en cuenta, claro. Hombre, yo creo que es muy importante que lo sepamos los españoles, que ha habido una institución de prestigio, como es el Consejo de Estado, que para sorpresa del gobierno, porque yo creo que se habrán sorprendido muchos, se ha puesto de parte de la ley, se ha puesto de parte de la democracia y, bueno, no le ha importado la procedencia de nadie, ni siquiera de la presidencia, digo, la procedencia ideológica, ni siquiera de su presidenta, y a la hora de analizar ese Real Decreto con el que el gobierno tiene intención de repartir los fondos europeos de manera discrecional y para engordar los bolsillos de sus amigos y hacer propaganda como sabe hacer y como es lo único que realmente le importa, pues el Consejo de Estado le ha puesto un veto muy, muy serio, hasta el extremo de, en fin, como ya habéis comentado varias veces aquí, hasta el extremo de anunciar que de seguirse adelante de esa manera la distribución de los fondos, pues podría haber un vicio de inconstitucionalidad. Hombre, yo creo que las instituciones europeas tienen que saber lo que quiere hacer el gobierno con el dinero que nos llega de todos los europeos, con el esfuerzo y el sacrificio de todos los europeos. Tiene que conocer las instituciones europeas cuáles son las intenciones del gobierno y tienen que reaccionar, porque no se puede tolerar que haya un gobierno que forma parte del club de los gobiernos democráticos en Europa que se comporte de esta manera despótica y totalitaria, que engañe al Parlamento, porque engañó al Parlamento cuando no entregó el informe a tiempo, que no lo publique a tiempo antes de que se produjera el debate, que no publique después tampoco el informe, que no lo haya publicado ni se haya referido a él a la hora de hacer el Real Decreto, vamos, que se comporte como un gobierno de pillos, de golfos. Entonces, bueno, pues como estas cosas tienen su importancia, es verdad que decimos que esto parece Venezuela por la velocidad con la que el gobierno quiere destruir todas las instituciones democráticas y todo el orden constitucional, pero afortunadamente formamos parte de la Unión Europea, somos miembros de Europa y tenemos que apelar a nuestros socios, porque, a ver, nos roba a nosotros el gobierno de España al distribuir de esa manera los fondos, al querer hacerlo así, pero es que roba a todos los europeos y además claro, contraviene el reglamento. Está bien que recuerde, Rosa, que este es un dinero que viene de todos los contribuyentes europeos, claro. También los españoles, pero todos los contribuyentes europeos. En una situación de crisis como la pandemia, etcétera, todos se han rascado el bolsillo para hacer un fondo muy serio, para que luego venga este golfo y se lo gaste en lo que se lo quiere gastar. Claro, no, es que bueno, es que la inseguridad jurídica
que se está instaurando en España con este gobierno es un signo más de deterioro desde el punto de vista democrático. Es que este tipo no deja en su sitio nada, o sea, todo lo que toque lo destruye. Yo llevo ya meses llamándoles a él y a Iglesias la pareja tóxica, y es que es verdad, son como una pandemia ellos en sí mismos, o sea, todo lo que tocan lo pudren, lo destruyen. Y no, bueno, yo creo que tenemos la obligación de defender las instituciones, y una forma de defenderlo para una ciudadana de a pie, como soy yo, pues es poner en conocimiento de la Unión Europea, de las instituciones europeas, lo que están haciendo, y adjuntar, en este caso, este informe del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, poner de relevancia eso, que se aprobó por unanimidad. Eso es muy importante, y además tienes allí desde de la Vega Bogue hasta Soraya de Soraya. O sea, No, que claro, hay de todo, a ver, ¿eh? que es un consejo, que es un órgano, en fin, muy respetable y muy importante, que además, pues efectivamente está presidido por una señora que fue la vicepresidenta del gobierno de Zapatero, que es el que empezó toda esta demolición de la democracia. Pero es que es muy importante que en Europa tomen nota de que el Consejo de Estado dice estas cosas sobre el criterio del gobierno a la hora de distribuir los fondos, pero que tomen nota también, y yo lo pongo de relevancia en esta denuncia que he enviado, que el gobierno ocultó el informe. O sea, no solamente quiere distribuir los fondos europeos con discrecionalidad absoluta y sin ningún tipo de control democrático, sino que ocultó la existencia de ese informe antes de que el Congreso de los Diputados votara sobre el Real Decreto. Es que esta pillería... Bueno, es que además ahí consiguió la abstención de Vox. Bueno, no claro. sé, no, bueno, yo creo además... que no es mucho suponer que esto es así. Quiero decir sí. que el resultado de la votación hubiera sido distinto. Yo también lo cuento ahí en la denuncia, que probablemente hubiera sido distinto. Pero sobre todo es que hay que juzgar la intencionalidad del gobierno, claro, de ocultarlo. Hay una cosa añadida, relevante. Hay una cosa, Rosa, tú que eres pertinaz y obstinada, como tiene que ser, que es que parece, recordarás que enseguida salió Campo, este señor tan súper ferorítico, sí, el fino caballero andaluz de Merichel, que es más falso que un euro de plástico. Y entonces dijo que se habían tenido en cuenta esas consideraciones que se ve que se les había hecho en la intimidad a alguien para cambiar el decreto. O sea, que se ocultó el informe y además se ocultó las modificaciones del decreto. No, pero además es que es mentira. Pero que eso es mentira, seguro. No. Vamos, es tan mentira que una de las cosas que pone de manifiesto el informe es que llegó al Consejo de Ministros sin el informe preceptivo de la Comisión de sus secretarios. Pues porque ni siquiera pasó por la Comisión de sus secretarios, que es preceptivo que pase y adjunte su informe previamente. Es que en el Real Decreto, ni siquiera en el que se llevó al Congreso y en el que se publicó, ni siquiera referencia el haber tenido conocimiento, noticia y recepción de un informe del Consejo de Estado. Es que es mentira. Es que antes hablabais de la última de la ministra portavoz, que si la portavoz habla así, imagínate los demás, eso de que no se puede mezclar el agua y la sal. Lo que no se puede mezclar en este gobierno es la decencia, la honradez, la verdad y sus palabras. O sea, eso es lo que no se puede mezclar. Entonces, de hecho, sale no el ministro... las mezclan. No, pero a ver, es que no hay manera de mezclarlo, porque si lo mezclas lo que queda es la mentira, es la infamia, es la golfería, lo que son de verdad, ¿no? Es el ministro que ha mentido ahora sobre esta cuestión en relación con este Real Decreto, es el mismo que dijo que en España estábamos inmersos en un proceso constituyente. Federico, lo proclamó en las Cortes, además, ¿cómo? En el Banco Azul, con un par. Y tanto lo proclamó en las Cortes, y además con ese latiguillo de entrada que dicen en las televisiones cuando quieren decir algo que no les han preguntado, que dice, por cierto. Y digo, oiga, pues si nadie le ha dicho a usted nada al respecto. Dentro de una intervención que no venía a cuento, por cierto, en España estamos en un proceso constituyente. Lo repitió 2 veces, en la entrada inicial y en la réplica. Bueno, pues son gentuza, ¿no? Son gentuza que ponen en riesgo, en este caso, los fondos europeos, porque, ojo, que lo ponen en riesgo, que la gente se dé cuenta, de que la indecencia de este gobierno finalmente pone en riesgo recursos que hacen mucha falta para la recuperación, que los necesitamos los españoles como los necesitan el resto de los europeos. Lo ponen en riesgo porque les importa más engrasar los bolsillos de sus amigos que engrasar la economía, que dar dinero a las empresas que lo necesitan para
evitar despidos, que relanzar nuestra economía en el conjunto, que ayudar a las personas que más han sufrido por la crisis. Eso les importa un bledo, porque son, pues eso, una cuadrilla de golfos, de personas sin moral, sin ética, sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, a ver, ¿qué se puede esperar de un gobierno, de un presidente del gobierno que montó el sarao que montaron ayer con la destrucción de chatarra? Sí. De armas de chatarra de ETA. ¿Qué se puede esperar de eso? Yo no sé lo que habrán sentido otras personas cuando hayan visto esas imágenes, pero de verdad, Federico, yo es que sentí una indignación, una profunda rabia, ¿no? Sí. De ver a este tipo con absoluta desvergüenza hablando de la memoria, la memoria de las víctimas. Un tipo que habla de la memoria de las víctimas mientras le da la mano a quienes antes empuñaron las pistolas. Pero si es que está en el gobierno gracias a ellos. Bueno, pero es que además eso, es que les da la mano, les considera socios, organiza las cenas de Navidad con ellos, les recibe como si fueran los colegas elegidos, o sea, y habla de memoria, y habla de un hito histórico. Es que hay que ser muy sinvergüenza, hay que ser muy malo, muy mala gente, muy mala persona, para hablar de la memoria de las víctimas mientras gobierna gracias al apoyo de quienes llegaron a las instituciones precisamente porque asesinaron a 857 de nuestros compatriotas. Es que hay que ser muy mala gente para organizar un sarao de esas circunstancias, en esas circunstancias y de esa manera propagandística, subiendo a hablar mientras está su colega, al que se sienta al lado suyo, el ministro Marlaska, acercando al País Vasco a asesinos que tienen información sobre los más de 352 crímenes de ETA que siguen aún sin juzgarse. Es que es una indecencia, es que son unos malditos, realmente, no se puede tolerar. Entonces, pues esta es la gentuza que gobierna España. Y yo creo que, oye, si formamos parte del club de los demócratas europeos, si, como dice la Constitución Europea, Europa es un espacio especialmente proclive para la esperanza humana, los españoles, en este caso, tenemos que hacer llegar a Europa las cosas que está haciendo este gobierno, en legítima defensa nuestra, de los españoles, y en legítima defensa también de los europeos, porque una manzana y una pera se pueden mezclar en Macedonia, sí, como el agua y la sal. Sí. Pero si la pera está podrida, pues sí, pudrirá a la manzana también, ¿verdad? Bueno, pues este gobierno podrido no podemos consentir que pudra al resto de Europa. Pues muchas gracias, Rosa Díez. Hasta la semana que viene. Seguimos. Vale. Seguimos. Bueno, dado que Marlaska ahora volverá a desaparecer, Marlaska es don Eclipse. Sí. Debería vivir en Mogán. Esa sería su obligación con toda la cúpula de Interior. Todos en Gran Canaria hasta que se acabe con los menas. Pues no, señor, desaparecerá. Así que a la seguridad privada. Securitas Direct, ese botón SOS, esa herramienta que nos facilita la atención inmediata de Securitas estando en casa hasta que llegue la ayuda necesaria. Llamando al 900-130-900, ahí encontramos toda la información, pero también se puede calcular online en securitasdirect.es.